Smith dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Shout out to YankeesFarm for that. He's been doing great with the videos, and he loves all the prospects, and that was some nice footage from him. So once again, thanks for coming on, Carlos. We appreciate it. And he's a 25th ranked prospect now. This is kind of some big news. It's his first time on the top 30 via MLB Pipeline, right-hander. Gracias por aceptar nuestra invitación y felicidades también por romper el top 30 con los Yankees MLB Pipeline. Muchas gracias. So the Yankees signed him in 2022 at the Dominican Republic for just $10,000. So far, it looks like a steal. He's got great size at 6'7". His fastball's the best pitch. He's hitting 100 with that, topping out there. He kind of sits between that 97, 94. He throws a two-seamer. He led the complex league with 63 strikeouts last year. And he's got a slider in the mid-80s. That's his best breaking pitch. He's also got a change in the mid-80s as his fourth pitch. He's got a really live arm, and he really reminds me of Dylan Betances. It's very impressive how he throws 100 at just 20 years old. Julian dice que se recuerda a Dylan Betances cuando te ve pichando. Mucha gente dice eso. See, he said a lot of people say that about him. And so when I was watching the videos, I really picked it up quickly. Like, I really do see a lot of similarities there just based on the height and, like, the movement of, like, the pitches a little bit. Like, they both throw really hard, and that's a great comp because, like, that's a really successful pitcher, obviously. Yeah. What was your biggest improvement last season, and how have you been able to throw the ball so hard? ¿Cuál fue tu mayor cambio en tus picheos esta temporada pasada y cómo has sido capaz de lanzar tan fuerte? Bueno, la temporada pasada, con el picheo que más estuvimos trabajando yo y la organización, fue con el slider, que me tomó un poco de tiempo para mejorar mi slider y que fuera más bueno a la hora de enfrentarme en contra de los bateadores. Y se tuvo el resultado que queríamos y hizo muy buen trabajo a la hora de enfrentar a los bateadores. Para responder la segunda pregunta, yo en verdad, para tirar tan duro así, tan fuerte, he trabajado mucho. En Dominicana se trabaja mucho, se hacen muchas sesiones de tiro, tiramos mucha pelota pesada. Aquí preparan la pelota a su manera para que uno la tire. Muchas veces le ponen un clavo. Sí, nails. Sí, y hacemos tiro con eso. Ya cuando yo entré en mi primer año en DCL, en los Yankees, ya yo, antes de entrar al complejo, ya yo hubiera tirado 98 millas. Ya lo único que me quedó fue cuando entré al complejo, los pitching coach se encargaron de trabajar muy fuerte conmigo en la mecánica para que mantuviera la velocidad, consejos y muchas cosas. As he said, he's in the Dominican Republic. He worked so hard, and they did a lot of pitching sessions. When he went to the Yankees DSL, he was already throwing 98 miles per hour. So all they did was work on his mechanics. Go a little bit deeper, maybe. How did he develop that slider and that change? Because he talks about that being a big key. Okay. ¿Cómo te has desarrollado tu slider y changeup? ¿Cómo desarrollaste eso? Desde que empecé a jugar béisbol o cuando firmé como pelotero profesional. He wants to know when he signed, like when he first started pitching, or when he signed with the Yankees. When he signed with the Yankees. Cuando firmaste con los Yankees. Oh, ya. Cuando yo firmé con los Yankees, yo tiraba curva. Ajá. Y ellos decidieron cambiarme la curva y ponerme el slider
En mi primer año no fue tan bueno porque no tenía muy buen resultado. A veces tiraba una curva, a veces un slider, no tenía mucho control. Pero en Dominica, mi pitching coach, Gabriel Tati, Rosario y Ramírez, trabajaron fuerte conmigo en el slider, me pusieron un nuevo agarre, que recuerdo que ese agarre me lo puso Sam Reed, y ahí pude como empezar a desarrollar el slider. Lo tiraba muy constante en los training program, en bullpen, en touching field. Empecé a confiar en él. Entonces en 2023, antes de viajar a Estados Unidos, ya yo tenía muy buen slider, pero fue difícil tratar de conseguir ese breaking ball. He said when he first signed with the Yankees, he had a curveball. Oh, They switched, they took out the curve and added the slider. He said it has been difficult, but he mentioned all the trainers that have assisted him in helping him get there to perfect that breaking ball. I'll say this every time we do a pitching podcast. The Yankees love their sliders. Every pitcher's throwing a slider. Doesn't matter who it is. Es que No, este año, en la off-season, me enfoqué mucho en mi cambio, porque el año pasado, en el 2023, yo tiraba cambio, pero no muy constantemente, porque no tenía mucha confianza en él. Pero en esta temporada baja me dediqué a trabajar muy fuerte en mi cambio para ya tirarlo normal como yo tiro mi slider. got it. He's not working on any new pitches, but he's perfecting his changeup. That's okay. Got that. All right. So speaking of that, his best game was against the Blue Jays, and we showed that in the highlights earlier in this video. He went 5 innings. He struck out 8. There was just 1 hit. So what was working well for him that day? Tu mejor juego fue contra los Blue Jays, ese video que mostramos al comienzo. Y en 5 entradas ponchaste 8 y un solo hit. ¿Qué estaba funcionando bien para ti ese día? Ese día estaba utilizando todo mi picheo, como le dije. Ese día tenía mucha confianza en mi cambio, y como yo tengo buen slider, al yo usarlo los dos y con la recta de velocidad, era muy difícil que los bateadores me hicieran buen contacto, ya que yo estaba haciendo lo que yo quería hacer en el bowl. Yo tenía, como quien dice, tenía el control de cada picheo. Eso es lo que pasa cuando yo uso mi slider y mi cambio constantemente, como que lo uso igual. Pero cuando uno usa demasiado el slider y eso, ya se le hace más fácil al bateador saber más o menos con qué picheo uno viene. He used his changeup and slider. That's how he was getting the batters. Mixed in with the velocity of his pitches, he couldn't get anyone to hit the ball. What was your childhood like, and what drew you to baseball? ¿Cómo fue tu juventud y qué te atrayó a ti al béisbol? Desde muy pequeño, a mí siempre me gustó el béisbol, pero no lo practicaba como con el fin de ser profesional. Yo jugaba en la calle con más niños como yo, así cuando yo estaba chiquito jugábamos en la calle con cajitas, estadios, así, me dedicaba a practicar con el fin de filmar. Entonces cuando yo vi que el hermano mío filmó, y también un amigo mío que vivía al lado de mi casa filmó, yo dije, pero si ellos pudieron, yo puedo también. Entonces ahí fue que yo empecé a jugar pelota ya formal, de visitar el play eso. Wow. He said he played baseball his entire childhood. What made me laugh was that they used juice boxes. They would like make it into a ball and they would just smack them around. That's how they would play. He said they would play baseball like his entire childhood. Then his
brother signed for the White Sox. Okay. Then his neighbor signed for another team. Oh, wow. And he's like, well, if they can do it, then I can. What was your favorite thing about being a Yankee? What number is that, Julian? Number 4. Okay. ¿Qué es lo que más te gusta de ser un Yankee? Bueno, ser un Yankee carga mucha responsabilidad. Es lo primero, pero lo que más me gusta de ser un Yankee es demasiado respeto, porque los Yankees no firman a todo el mundo. Y es una organización muy prestigiosa, ya como todo el mundo sabe en béisbol, ser un Yankee es cargar un peso grande encima. Porque ya que tenemos que pensar que los pasos que nosotros damos en la vida no solo nos afecta a nosotros, que sí, también afecta al equipo. Yep. He said that a ton of being a Yankee comes with a lot of responsibility, and a lot of respect for the Yankees, because not everyone gets signed by the Yankees. The organization, it's a prestigious organization, and he's very thankful for being a part of the Yankees. And he says everything he does has an effect over the team. So that's a really thoughtful and insightful answer. I really like that response as well. Good stuff. So with that, the teammates, has any of his teammates helped his pitching development? We've noticed he's very similar to Henry Lelaine because they both have that big height. It's just that Lelaine throws from the left side opposed to him throwing from the right. ¿Algunos de los compañeros tuyos del equipo de los Yankees te han ayudado a desarrollar tu lanzamiento? Sabemos, hemos notado que eres muy similar a Lelaine, aunque él pichea, él es zurdo, pero queremos saber si hay algunos compañeros que tú estás en contacto siempre. Sí, yo me llevo, ya como usted mencionó, me llevo muy bien con la Lane, o como nosotros le decimos, la Lane. Nos llevamos súper bien y entre nosotros siempre nos ayudamos. Yo tengo mis compañeros en el equipo que son, o sea, toditos son mis compañeros, pero con lo que más uno hace coro así, se juntan y eso. Geralmi Santana, Jordan Lin Mendoza, Lalane, coro de piche, como junto de piche. También Roderick Arias, Manuel Tejeda. Yo tengo muchos compañeros que siempre nosotros nos damos consejos y nos ayudamos entre nosotros para seguir avanzando y tirar para adelante. Usted sabe, gracias a Dios, el grupo de nosotros que firmamos juntos en 2022, nos ayudamos mucho y siempre queremos que el otro avance, que si uno va adelante, que no se quede atrás, a tratar como de jugar la misma liga siempre y estar juntos así. Nosotros en verdad somos buenos compañeros y nos llevamos súper bien toditos. Jordi Luciano también. Y así. That's awesome. He said all those pitchers stick together. Everyone that signed in 2022 with him, they all want everyone to succeed in their group. They're all like rooting for each other and helping each other out. So he is very friendly with Lelaine from what I heard as well. Yeah. I may have also heard him mention Roderick Arias as well. Yeah, he said Roderick too. That's good. So I'm going to assume that's the toughest hitter he's probably faced in the Yankees system. Okay. ¿Cuáles fueron los bateadores más difíciles que tú has enfrentado este año? Oh, bueno, recuerdo que uno de los bateadores más difíciles que enfrenté este año fue contra Detroit. Sí, un venezolano que batea la azul, se llama Josué Briseño. Y uno de los Phillies de Filadelfia, que no recuerdo muy bien el nombre, un outfield,
Dominicano sí. también. He faced the two toughest was a player from Detroit and a player from Phillies. He mentioned their name. Definitely. Y cuando ustedes practican con así ustedes mismos, que alguien que juegue un bateador de los Yankees. Ay, ¿cómo le digo? En verdad, las veces que he jugado contra los Yankees, le puedo decir buenos bateadores, pero no bateadores como que se me han hecho difícil enfrentarme a ellos. Ajá. Bueno, entre yo y Rodri tenemos una competencia, pero estamos ahí empate, estamos ahí más o menos, vamos ahí forzados los dos. Él me ha hecho buenos contactos. Yeah. Roderick Arias, he said they're tied, but he has made good contact, but they're like neck to neck. Yeah, that's a good answer. I mean, we know how good he is, so it'll be fun to see them hopefully go through the system together. Maybe they'll end up with Tampa next year. We'll have to see how the Cards play. They both looked good in the FCL last season, so we'll see what happens. So with that and some coaching things, let's get back to that side of the ball here. So, which coach has had the biggest influence on his career? ¿Cuál coach ha sido más impactante en tu carrera? Bueno. Ya que no se ofendan, usted me entiende los otros, que también lo quiero mucho. Pero los coaches más impactantes que yo he tenido en mi carrera, lo que tengo de profesional, se llama Gabriel Tati, en Dominicana, Rosario y Eduardo Ramírez. Ellos saben que lo quiero muchísimo, me han ayudado muchísimo a avanzar en mi carrera. El que sabe y conoce a ellos, saben cómo son ellos y cómo nos tratan a nosotros los peloteros. Y lo mucho que quieren que nosotros avancen. Son personas que se fajan de verdad con nosotros para que nosotros mejoremos cada día. That's awesome. He named 3 coaches from DR that has helped him and others too. They're very supportive of their career. We have to follow these guys. Look for them. The names are Gabriel, Eduardo, and Rosario. And Ramirez, Eduardo Ramirez. Oh, I thought you said Rosario. Edward Rosario, perdón. No, Eduardo Ramírez y Alexander Rosario. Alexander Rosario. Okay, got it. All right, we'll take a note of that one for later. Y Edward Ramírez fue el pichó para los Yankees. Sí, Grande Liga, sí. Oh, Edward. Yeah, it's that Edward. It's that Edward Ramirez. Yeah. Edward, wow. Mira, Edward me tiró una bola del bullpen a Yankee Stadium. Él me tiró una bola. Remember, the changeup was the best pitch. Was changeup really good. Yeah. That's some cool stuff. We'll have to go into that a little bit more. That's a good connection. Yeah, so that's awesome. So how about when he's not on the field? What does he like to do off the field? Okay. ¿Qué te gusta hacer fuera del campo? Cuando no estás jugando, ¿en qué estás metido? Bueno, fuera del campo, me gusta pasar tiempo con mi familia. Me gusta visitar como los ríos. O sea, como ir al campo, cosas así. En familia. Yes. He likes spending time with his family and going to lakes and being with his family. Cool. ¿Cuál es tu música favorita? Un álbum en este momento, porque si te vamos a hacer un TikTok, necesitamos saber qué te gusta. Bueno, a mí me gusta el dembow, dígame. Dembow. That's funny. So that's like reggaeton, like a reggae. Sí, pero me gusta Anuel, Bad Bunny. ¿Jugaste cuando eras chiquito que jugabas el béisbol con cajas y esto y lo otro? ¿Qué
¿qué más objetos usaste? Porque sabemos que, tú sabes, los niños allá no tienen las cosas que tenemos aquí, los niños tienen aquí más acceso a equipment y todo eso. ¿Qué es otra cosa que tú te acuerdas que usaste? Aquí también usamos, el que sabe, el dominicano sabe lo que es vitilla, que son como una tapita, pero son como de este tamaño, que se tiran como por el lado así del brazo, y nosotros le damos con un palo de coba, y con eso nosotros jugábamos también, pero aquí se usaban muchas cosas para uno jugar béisbol y divertirse. Y para velocidad, para tirar más, no usabas nada así. No, cuando ya yo empecé a jugar pelota con el objetivo de ser pelotero profesional y eso, yeah. ya nosotros usábamos pelota de béisbol normal, usábamos bola de sobol para buscar fuerza y cosas así. Okay. So he explained the caps, using the caps and broomsticks to hit. Randy Vasquez did the caps too. I remember him telling us that in Somerset. The Randy Vasquez nos dijo lo mismo con las caps. Sí, eso es un juego muy famoso aquí en Dominicana. ¿Quiénes son tus 4 mejores jugadores latinos de todo el tiempo? Para ti. Para mí. Sí. Bueno, a mí hay un pitcher que me gusta mucho, que ya falleció. Casi la mayoría de los jóvenes de República Dominicana les gusta mucho ese pitcher, que es Jordano Ventura. Pero los mejores jugadores latinos que nosotros tenemos, Albert Pujol, Pedro Martínez, el Big Papi. He said Albert Pujols, he said Big Papi, he said Pedro Guerrero. Martinez. He said Vlad Guerrero was 4, right? Yeah. That's what I thought. Those are good. Todo dominicano. Oh no, is Pujols Dominican? Yeah. Yes. Yeah. Good list. Indeed. All right, so I guess we're probably set. We could tell everyone to follow him on Instagram with Carlos Loranes on Instagram. I'm not sure if he does Twitter. I did catch he has a YouTube channel, so that's cool. And then everyone can get us at Dugout Station. Moving fast, already gone. Yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming what we